Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Antes de presentar a la que va a traer la palabra en esta noche, le doy gracias a Dios por esta joven hermosa, preciosa, que yo sé que va a ser usada grandemente por el Señor. Es una chica muy especial porque es mi hermana menor, aunque ella piense que sea más grande que yo, más madura que yo, pero es mi hermana chiquita. Y una pequeña palabra. Cuando yo era niña, yo me crié con mis dos hermanos gemelos. Yo era la única hembra y me sentía sola porque ellos se tenían a ellos y yo me sentía que no tenía a nadie con quien jugar. Tenía a mi mamá, pero no es lo mismo, ¿verdad? Y yo le pedía a Dios y le pedía a mi mamá que me diera una hermanita pequeña, pero no era el plan de Dios de que esa hermanita viniera en ese tiempo que yo se lo pedía. Pues mi mamá conoció a mi papá y se juntaron, se casaron y tuvieron a una hermosa niña. Y yo tenía 15 años cuando ella nació. Yo la cuidé, le cambié sus pampers, le di leche. Y es algo especial porque cuando yo me crié yo tenía una muñequita que todavía la tengo y yo le llamaba a ella nena, le decía nena a la muñeca. Y cuando nació mi hermana, fue algo de Dios que su apodo es nena, le decimos nena en casa. Y yo sé que ella es un regalo de Dios porque aunque ya era una joven cuando ella nació, le doy gracias a Dios por su vida porque ha sido una tremenda hermana, una tremenda hija de Dios, una tremenda tía. Hermanos, ella con sus sobrinos es algo lindo con ellos y le doy gracias a Dios por su vida porque he visto su madurez, he visto cómo ha crecido, cómo Dios la ha guardado y he visto la mujer que ella es hoy y de verdad que estoy orgullosa y no estoy llorando porque Dios me da fuerzas en esta noche para no llorar. Le presento a mi hermana Daniela. La profeta Daniela Meléndez. Presten atención que Dios tiene algo poderoso en esta noche. Pay attention, kids, because God has something powerful for you tonight. Aleluya, aleluya. Déselo fuerte a Él en esta noche. Ella no lloró, pero lloré por ella. She didn't cry, but I cried for her. So I guess that makes us even. You guys may be seated. Se pueden sentar. How are we guys doing tonight? ¿Cómo están en esta noche? Are we doing well? ¿Están Tired? bien? ¿Cansados? Oh man. I am here by the glory of God. Estoy aquí por la gloria de Dios. For those of you that do not know, I work as a patient care assistant. Para ustedes que no saben, yo trabajo como una asistente de pacientes. And I work in a hospital. I work in neurology. Y trabajo en el hospital en el departamento de neurología. And last night I had a patient Y anoche tenía un paciente who I was watching que estaba observando because he was trying to harm himself. porque él estaba tratando de lastimarse. But instead of harming himself, Pero en vez de lastimarse, he harmed me. me lastimó a mí. And he ended up kicking me in my face, actually. Él terminó dándome una patada en mi cara. So I was in the ER this morning Y estaba en emergencia esta mañana and I have a concussion. y tengo una concusión. But by the glory of God, Pero por la gloria de Dios, come on, I want to hear you say it, but by the glory of God. yo quiero que usted diga por la gloria de Dios. Come on, youth, I don't hear you tonight. By Vamos, the quiero glory of escucharlos. God, Por la gloria de Dios, I am here tonight. estoy aquí esta noche. So I want you to lift up your hands Quiero que levantes tu mano and I want you to repeat after me. y quiero que repitas después de mí. I'm going to say it in Spanish. Decimos, gracias Dios Thank you, God, por esta noche. tonight. Gracias Señor, Thank you, Lord. porque sé que me vas a hablar, que me vas a tocar, que me vas a sanar, que me vas a restaurar en esta noche. ¿Pueden bajar su manita? Aleluya. Todo
¿Todos hablan español o hablan inglés? ¿Quién no entiende español? ¿Todos entienden español? Oh, Gabriela, Lolo. I see next to you, Gabe, and I could translate. Okay? Es que le voy a serle sincera. Yo hablo inglés, pero cuando son de las cosas de Dios, yo hablo español. Yo no puedo hablar inglés cuando son las cosas de Dios. No sé por qué, pero no lo puedo hacer. Bueno, entonces en esta noche vamos a hablar sobre Jeremías. ¿Cuántos conocen la historia de Jeremías? ¿Cuántos conocen la historia de Jeremías? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Vivimos en un mundo, iglesia, tan difícil, ¿no? Tan diferente del reino de Dios. Pero por eso nosotros estamos aquí, para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero a veces, como somos humanos y peleamos con esto, con la carne, a veces nos sentimos insuficientes. ¿Cuántos se han sentido así? Insuficientes, rechazados, abandonados. Hello. Yo no soy la única. Soy hija de los pastores. Los pastores, ustedes saben que todo el mundo los admiran a ellos, pero también miran y hablan lo que no deben de hablar y hablan cosas sobre la familia pastoral que no son verdad. ¿Qué significa ser insuficiente o qué significa insuficiente? Significa no ser lo suficientemente bueno, y es sentirse que no vales, que no eres suficiente, que no eres nada, que no puedes lograr nada, hacer nada con tu vida, con tu carrera. Pero gran parte de la insuficiencia proviene de la falta de confianza en uno mismo, baja autoestima y una falta de identidad en Cristo. Le voy a dar un resumen del libro de Jeremías. Y dice que el libro de Jeremías es una narrativa profunda de advertencia, lamento y esperanza. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue llamado por Dios para advertir al pueblo de Judá sobre el juicio que vendría debido a sus pecados, especialmente la idolatría y la injusticia. A lo largo del libro, Jeremías comparte el mensaje de Dios, la cual es: si el pueblo no se arrepiente, enfrentará graves consecuencias, incluyendo la conquista y el exilio por parte de Babilonia. En esta historia, Jeremías sufre oposición, rechazo, dolor personal debido a su mensaje. Lo voy a repetir otra vez. Jeremías sufre oposición, di oposición, 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 rechazo y dolor. ¿Por qué? Porque era feo, porque hablaba como que medio raro, porque era indiferente. La Biblia dice que Jeremías pasó por esas cosas debido a su mensaje. Debido a su mensaje. Pero a pesar de esto, sigue siendo fiel a Dios. Sigue siendo fiel a Dios. Este libro nos muestra la justicia y la misericordia de Dios
aunque Él debe enfrentar el pecado, también está comprometido en redimir y restaurar a su pueblo. ¿Cuántos a veces se sienten como Jeremías? ¿Cuántos? Vamos, quiero ver las manos, porque sé que son muchos. Pero ¿cuántos saben que son llamados? Que son escogidos por Dios. Y por eso estamos aquí en esta noche. Tú estás aquí en esta noche porque hay un mensaje en ti, hay algo en ti, un fuego que se tiene que levantarse, que se tiene que encenderse en esta noche. Y por eso tú estás aquí. No porque tu mamá, tu papá, porque los pastores te invitaron, es porque Dios dijo: este es el día, este es el viernes de julio, y tú vas a estar aquí sentado en el segundo, en el tercero banco, y tú vas a adorarme, y tú vas a escuchar mi palabra, y te voy a levantar, y te voy a sacudir, y te voy a decir: hijo, hija, tú eres llamado, escogido por mí. Así que no más dolor, no más rechazo, no más lamento, porque el Padre te escogió a ti, te llamó a ti de muchos. Los que son líderes, servidores, los que trabajan en el ministerio, saben cuánto cuesta estar con la barquilla. Nosotros decimos que el micrófono es la barquilla, porque todos quieren la barquilla, pero no se quieren sacrificar, no quieren ser obedientes al llamado de Dios. Ustedes no saben cuánto cuesta la barquilla, cuánto me ha costado a mí estar aquí delante de la presencia de Dios, sana y salva. Me ha costado mucho, y me ha sentido como Jeremías en muchas. Y yo decía al Señor: Señor, tú llamaste a mis padres, no me llamaste a mí. Yo solamente soy consecuencia del pecado, le decía a Dios. Y por eso estoy aquí. No porque me llamaste ni me escogiste. Los llamaste a ellos, a mí no. Y yo le decía al Señor: Señor, yo soy muy joven. Hermano, solamente tengo 19 años. Y yo le decía: Señor, yo soy muy joven. Y Jeremías le dijo lo mismo a Dios cuando Dios lo llamó: ay, pero Señor, yo soy muy joven. Yo no sé lo que estoy haciendo. No sé qué voy a decir, Señor. No me van a respetar, no me van a escuchar. Yo soy muy joven. ¿Cuántos de nosotros le damos excusas a Dios? ¿Cuántos le damos excusas a nuestros pastores? ¿A nuestros líderes? Jeremías le dio excusas a Dios, pero Dios le dijo a Jeremías: hijo, yo te voy a respaldar. No son tus palabras, son mis palabras en tu boca. Tú vas a hablar lo que yo digo. Hay mensajes y hay lugares que Dios nos va a mandar, y a veces nos va a dar miedo de hablar lo que tenemos que hablar, pero lo tenemos que hablar. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con una palabra que venga de ti. Cuando tú te dejes usar por Dios, tú no sabes lo que Dios va a hacer en tu vida, pero también en las vidas de los demás. A veces aguantamos. Un Dios te bendiga, un Dios te ama,
Porque nos da miedo de lo que la gente va a pensar de nosotros. Pero mira, ella es cristiana, pero se viste así, pero habla así, escucha esta música. Ella cree que ella es santa y me está diciendo Dios te bendiga. Pero eso no importa. Si Dios te da una palabra, tú la tienes que hablar. Si Dios te da una palabra, la tienes que hablar. Pero ¿sabes algo? Que cuando tú tienes una palabra en ti, cuando tú tienes algo que Dios ha depositado en ti, el enemigo se levanta. Y entonces nosotros, bueno, el enemigo se levantó. O a veces decimos, eso fue Dios. Eso fue Dios. Dios no lo quiere. Dios no quiere que yo haga esto. Eso fue Dios. Dios lo está aguantando. Fue Dios, fue Dios, fue Dios. No fue Dios. A veces es verdad que Dios a veces nos dice las cosas, hija, todavía no es el tiempo, y te confirma las cosas. Pero cuando el enemigo se levanta en tu casa los domingos antes de venir a la iglesia, ¿fue Dios? ¿Fue Dios? ¿O fue el enemigo? Iglesia, nosotros tenemos tanto para dar. Tanto para dar. Pero por el rechazo, por el dolor, por el lamento, por la acusación, no lo hacemos. No lo hacemos. Yo tenía tanto miedo de dirigir la adoración. Y yo peleaba con Dios, por favor, Señor, no me quite de la danza. Porque antes yo danzaba. Y eso era mi pasión, de danzarle a Él como David. Pero Dios dijo, en el altar yo te quiero. Y en el altar te voy a sanar. Y te voy a restaurar. Y voy a limpiar todas las cosas que pasaste. Y mira dónde estoy. ¿Por qué? Porque fui obediente a Dios. Pero cuando Dios me estaba llamando con amor, no respondí. Pero cuando Él me llamó con dolor, entonces yo respondí. Yo me creí en la iglesia. Ustedes saben que mis padres son pastores. Y nosotros hemos pasado por mucho. Y en casa éramos nosotros 3, 4 si incluyo al perrito. Y yo escuchaba las conversaciones de mis padres sobre las cosas que pasaban en la iglesia, sobre las cosas que hablaban de ellos, sobre las cosas que hablaban de mí. Y eso me apartó más de Dios. Porque yo dije, ¿cómo las personas pueden estar en la iglesia y pueden hablar todo esto cuando no es verdad? Pero no entendí. Y Dios me sacó de la iglesia de mis papás. Y me fui a otra iglesia, rebelde, como dice mi mamá. Pero Dios tenía un plan. Y en esa iglesia conocí a Dios por mí misma. Yo recuerdo la noche que di mi vida a Jesús. Estaba en una vigilia de jóvenes y Él estaba hablando de Adán, de Eva, y la palabra de verdad que me impactó. Porque Él tenía una revelación, una sabiduría que yo me quedé like, wow. Like tantas veces que yo he escuchado esta historia de mi papá. Pero cuando alguien dice lo mismo, entonces tú le haces caso, ¿verdad? Que a veces nuestros padres nos dicen, no hagas eso, que te vas a quemar. Pero no escuchamos a nuestros padres. Pero después que pasa o después que alguien más nos dice, entonces no lo hacemos. Y me recuerdo que en esa noche Él dijo, cierran sus ojos y levanten sus manos si quieren aceptar a Cristo. Y entonces, Lisa, ¿tú estabas ahí esa noche?
con Ana y Emily en esa noche. Y yo bajé mi cabeza, levanté mi mano y yo dije, uy, no, ellos saben que yo soy hija de los pastores. Yo no puedo levantar mi mano. Oh my God, ellos van a saber que yo no conozco a Cristo. Pero entonces el hombre dijo, hija, yo veo tu mano, levántala otra vez. Y empecé a llorar y levanté mi mano. Y él oró por mí. Y él dijo que en esa noche que Dios iba a hacer algo tan grande en mi vida, que Él me iba a cambiar mis vestiduras y ponerme una arma nueva. Y yo dije, ok, Señor, de verdad que tú eres verdad. Esto es en serio. Y el Señor dijo, sí, esto es en serio. Y empecé a ir a esa iglesia y conocí a muchos jóvenes, porque ellos tenían líderes de jóvenes, y en ese tiempo nosotros no teníamos nada para los jóvenes. Éramos tan pequeños los jóvenes. Entonces fui a esa iglesia, empecé a adorar en vivo, y el Señor me estaba enseñando muchas cosas sobre la adoración, sobre la música, sobre la reverencia a Él, a su presencia. Y yo no sabía en ese tiempo que Dios me estaba preparando para estar aquí, para dirigir la adoración aquí. Yo no sabía que el Señor estaba enseñándome a tener tiempo con Él, a tener intimidad con Él. Yo no sabía eso. Y mis padres me peleaban porque yo iba a esa iglesia en la mañana, a las 10 de la mañana. Y entonces corría a casa, porque la iglesia estaba cerca de casa. Corría a casa para irme con mis padres. Pero a veces mi papá se iba temprano, y entonces ese día yo no iba a la iglesia porque no pude ir a la iglesia. Y en ese tiempo el Señor me enseñó quién Él era para mí. Porque a veces lo que pasa con nosotros los jóvenes es que cuando papá y mamá te hablan que Dios es esto, que Dios es aquello, que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, cuando mis padres me decían eso, yo decía, pero Dios no me hizo promesas a mí. Dios hizo promesas a ustedes. Por eso ustedes dicen que Él es el Dios de promesas. Pero yo no conozco a ese Dios todavía. Y ahí empecé a conocer que Dios era un Dios de milagros. Que Dios era un Dios que sana, que restaura, que limpia. Y ahí yo pude conocer quién Dios era para mí. Pero tomó tiempo, tomó tanto tiempo. Y yo me recuerdo de los momentos que andaba en la depresión, en la ansiedad, tenía pensamientos de suicidarme. Pero yo recuerdo esos momentos en mi cuarto donde lo único que me saciaba fue adorarle a Dios y gritarle a Dios. Y mis padres, bendito Dad, I'm so sorry. Mis padres viendo televisión ahí en la sala y yo gritando en mi cuarto, adorándole a Dios y pidiéndole a Dios que me ayude. Y a veces nos quedamos callados de clamar a Dios, de clamarle a Dios. Nos quedamos callados. Y a veces cuando andamos en estas situaciones y estos procesos, a veces nos sentimos tan rotos y decimos que Dios no nos puede usar. Pero en realidad cuando uno está pasando por esos procesos, ahí es cuando Dios te está formando.
Ahí es cuando Dios te está preparando para cargar ese fuego, para cargar su palabra, para hablar su palabra. Ahí es cuando Dios te está formando. Pero la formación duele. Pero tenemos que estar dispuestos para ser formados. Si tú no quieres ser formado, Dios no te va a formar. Como decimos los jóvenes, Jesus, take the wheel. A veces le tenemos que dar la guía a Dios y dejarle a Él que Él nos guíe en nuestras vidas y nuestras decisiones. En esta noche, el Señor quiere quitar el miedo, la duda y la insuficiencia. Y Él quiere seguir depositando en ti ese fuego. Y Él quiere depositar esa palabra para que cargues esa palabra a tu familia, a tus primos, tus tías, tus tíos, a tu escuela, al trabajo. Joven, tú no eres joven. Sí eres joven, pero en los ojos de Dios no eres joven. Eres una vasija que Dios quiere usar. Eres una vasija que Dios quiere usar. Él quiere depositar algo en ti en esta noche. Y en esta noche, mientras Él deposite, Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte y Él quiere hacer un milagro en ti en esta noche, en tu vida, joven. Yo sé que llegaste aquí por un propósito y en esta noche yo declaro que se va la depresión. Yo declaro en esta noche que se va la ansiedad, se va todo miedo, todo temor, toda duda en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos el amor de Cristo en ti. Declaramos la salvación en ti, en tu corazón y esa revelación por Él.